De inmediato, nuestra agenda abierta. ¿Cómo les va? Bienvenidos. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales advirtió a las autoridades judiciales de su propio país que podría desobedecer el veto al acuerdo migratorio con Estados Unidos. Preguntamos en red social Twitter: ¿es más importante la relación con Estados Unidos? Allí algunas de las posibilidades para que puedan responder y comenzar a debatir con nosotros el tema. Además, FAO, Naciones Unidas para la Alimentación, indicó que hay más de 820 millones de personas que siguen padeciendo hambre en el mundo, lamentablemente. Preguntamos, ¿se relaciona el hambre con la desaceleración económica? Sí, no. Usted allí va a elegir, tiene la posibilidad de elegir la respuesta, o bien escribe el método tradicional, más de 140 caracteres puede hacerlo, y nos va contando un poco más del tema. @TelesurAgenda_A, nuestro usuario en red social Twitter, @AgendaAbierta en Instagram. Vamos a empezar y lo hacemos con el tema de Guatemala. Sputnik dice: presidente de Guatemala podría desobedecer veto al acuerdo migratorio con Estados Unidos. Jimmy Morales advirtió en un memorando a la Corte de Constitucionalidad que podría tomar esta decisión en lo que llaman el polémico acuerdo migratorio con Estados Unidos. La nota la envió el mandatario a la Corte, resaltando que será él quien decida si va a cumplir o no las órdenes que, a su juicio, se encuentran fuera de la ley. Hay que destacar que tras el veto de las autoridades, el presidente no viajó a Estados Unidos, pero algunos miembros de su gabinete sí lo hicieron y alcanzaron acuerdos importantes durante varias reuniones en Washington. El tema de estas reuniones fueron justamente temas migratorios. Prensa Libre dice: Iglesia Católica aboga porque convenio que volvería tercer país seguro a Guatemala no se firme con Estados Unidos. Allí está justamente el clavo, el punto que traba toda esta firma de estos acuerdos. Conferencia Episcopal de Guatemala pidió que se desista de firmar estos acuerdos que serían gravemente lesivos para el bien y soberanía misma del país. Los obispos también mostraron inquietud ante la poca transparencia con la que se ha manejado el asunto, cuando es de grandísima relevancia pública y afecta a toda la nación. Resaltaron que el tema de migración, tanto de sus propios migrantes como los que pasan por su territorio, debe ser considerado un asunto de primerísima importancia, tanto para el sector público como para toda la sociedad. Hay otros datos para ir conociendo. Por ejemplo, causas de esta migración. ¿Por qué deja un ciudadano su país? Tiene que ver justamente con lo que no le llega a su bolsillo para poder mantener a su familia. Sin embargo, los neoliberales dicen: está creciendo la población, sobre todo la población más joven, en edad de trabajar. Por lo tanto, si hay falta de empleos formales combinados con bajos sueldos y con malas condiciones laborales, allí mismo van a ver cómo esas causas se esgrimen como principales a la hora de entender por qué un ciudadano deja su país para ir a otro donde lo espera la nada. Altos índices de violencia doméstica, violencia sexual, violencia cometidas por grupos ajenos a la ley, en este caso maras, así se denominan, cometidos también por redes de crimen organizado. Año 2014, Guatemala era el segundo país con el número más alto de femicidio. Hay que entender que todo esto está pasando para saber por qué esos ciudadanos se van. ¿Qué significa ser un tercer país seguro? Esta figura que le piden los obispos y toda la sociedad al presidente Jimmy Morales que no acceda. La idea de tener tercer país seguro surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, una convención que se firmó en Suiza en el año 1951. El concepto se resume en lo siguiente: cuando una persona abandona su país para pedir asilo en otro, ese segundo país puede negarse a recibirlo y a su vez enviarlo a un tercer país que considere que puede darle las mismas atenciones. O sea, se lavan las manos sobre el destino de miles de personas que están migrando. Según la Convención de Ginebra, hay condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. La principal condición es garantizar que los que piden asilo no van a ser devueltos a su país de origen. ¿Por qué? Porque con esto se tiene que respetar el principio de no devolución. Además, tienen que asegurarle derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, así como el derecho a la reunificación de las familias. Un país solo puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país seguro
si ambos países tienen sistemas de asilo que cumplen mismos estándares. La aplicación de este concepto está sujeto a la premisa de que el solicitante va a ser admitido en el tercer país. Si eso no pasa, la persona tiene que tener acceso a un proceso de asilo en su primer país de destino. Como ven, nadie sabe qué hacer y nadie se hace cargo justamente de lo que implica tener un migrante en su propio territorio. ¿Por qué? Porque eso implica acciones adicionales desde lo gubernamental y no solo una cuestión de dinero. También tiene que haber un marco jurídico para esto. Mario Rosales nos cuenta más sobre el tema. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo al set central. Bueno, acá en Guatemala hay preocupación por lo que le pueda ocurrir a los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos en una situación migratoria irregular ante los anuncios de estas redadas masivas que ha emprendido pues la autoridad migratoria en aquel país, sobre todo porque el presidente Jimmy Morales ha dejado bien en claro que lo que pretendía era prácticamente cederle a Estados Unidos el espacio guatemalteco para convertirse en un tercer país seguro y que vinieran acá miles y miles de migrantes de todo tipo de nacionalidad de cualquier país del mundo a esperar acá mientras solicitan asilo en Estados Unidos. El presidente Jimmy Morales, acá la lectura de organizaciones de derechos humanos es que quería prácticamente hipotecar el país ante Washington con tal de garantizarse él que cuando deje su periodo de gobierno no haya ninguna persecución por presuntos cargos o relacionamientos con el narcotráfico acá en Guatemala. Así que lo que hay es preocupación ante un gobierno que pareciera no se está preocupando por los migrantes, por las redadas, sino que al contrario, está tratando de negociar e intercambiar que no haya persecución a cambio de ceder el territorio guatemalteco como un tercer país seguro y convertirlo en una masiva cárcel de migrantes. Esa es la información de esta hora. Volvemos con ustedes. Muchas gracias. Allí entonces la ratificación de lo que ya a esta hora los medios de comunicación de Guatemala están mostrando justamente, la negativa de organizaciones sociales, civiles, inclusive religiosas, contra esta decisión de Jimmy Morales de firmar, pese a los costos políticos, un acuerdo migratorio con Estados Unidos que la lleve a considerar a Guatemala país seguro, tercer país seguro, esa es la figura jurídica. Me acompaña Maynor Berganza, ha hecho parte justamente de temas que tienen que ver con esta coyuntura, con migración, con derechos civiles, es abogado, es analista político también, así que vamos a darle la bienvenida. Maynor, ¿cómo te va? Buen día. Mucho gusto, Marcela, siempre es un agrado estar con Telesur y para servirles en el análisis político y jurídico de la situación centroamericana que afecta en esta oportunidad también a personas de otras latitudes fuera de Centroamérica. Es importante tener claro que las principales razones que siempre aparecen ligadas a la migración son las razones políticas, más que las razones legales ligadas a la jurisprudencia o a la cuestión, digamos, legal o legislativa a cumplir. Quiero empezar por estas razones políticas que están en danza aquí en Guatemala. Bueno, efectivamente, para el gobierno de Jimmy Morales, que se encuentra a poco menos de 6 meses de concluir su periodo presidencial, este gobierno ha tomado decisiones que más bien parece estar buscando como una rama, como un salvavidas, cómo poder flotar en esta última etapa de su periodo. Y estas decisiones, por supuesto, han dado al traste, como es el caso de la pretendida venta o compraventa de aviones Pampa 3 en Argentina. Y esta última decisión que se vino fraguando, más que como una medida de seguridad en contra de las personas que migran, abandonando la tesis del asilo, del refugio, como un mecanismo de protección para migrantes a los que están obligados los países suscriptores de la Convención de Ginebra desde 1951. Aquí una serie de obligaciones, justamente, sí, ahí voy. Hay una serie de obligaciones aquí que deben ser acatadas por Guatemala. Por ejemplo, ¿cuáles, Maynor?
Bueno, los migrantes, las personas que pasan en estas caravanas que ya se hicieron permanentes, ahora con números menores de personas, pero son permanentes, son más grupos atomizados. Las obligaciones del Estado son proveer garantías de seguridad, no solo físicas, sino de alimentación y de refugio para las personas que transitan por el territorio guatemalteco buscando la frontera norte, atravesar México y Estados Unidos. Son obligaciones del Estado de Guatemala atender a estos flujos migratorios a partir de los convenios internacionales suscritos por nuestro país para la atención a los refugiados. Esa es la obligación que recae sobre el gobierno guatemalteco. ¿De cuántas personas hablamos cuando hablamos del fenómeno migratorio guatemalteco, Maynor? Bueno, lo que pudimos observar, Marcela, como Telesur lo estuvo en vivo transmitiendo incluso, eran consolidados de personas que se contaban por miles en las caravanas que recientemente que vimos. Sin embargo, ahora estamos hablando más o menos de grupos que oscilan entre 100 personas, 200 personas, que van como asociados, se convierten como equipos de solidaridad entre estos migrantes, pero son varios los grupos, es decir, no es uno, dos, estamos hablando de equipos entre 100 y 200 personas que se cuentan entre 10 y 20 equipos atomizados por toda la República de Guatemala, buscando pasar por todas las fronteras que tenemos con México en la frontera sur. Ahora, ¿cómo se entiende que Estados Unidos haya prometido ayuda, pero sin asistencia financiera, para que Guatemala pueda luchar contra la migración? Bueno, este es un tema verdaderamente espeluznante, vamos a decirlo así, porque la figura de un tercer país seguro para colocar a migrantes o refugiados en tanto se conocen, se tramitan o se le da solución jurídica a las peticiones de asilo o refugio a estos migrantes, se pretende utilizar a Guatemala como una gran cárcel, como un estadio en el que se acumula a las personas sin garantizarles los alimentos, el techo, el cobijo donde van a estar. Es en realidad una medida que pretende que con los propios fondos del Estado de Guatemala para la atención pública se atienda a este voluminoso número de personas que, decía yo, se cuentan por miles en las caravanas anteriores. Si Guatemala tiene muchas dificultades para atender los problemas de salud, de educación, de vivienda para sus propios ciudadanos, la bomba es grandísima si se va a estar nutriendo día con día de miles de personas que están pasando por acá. Se pretende trasladar este problema de explosión demográfica en un pequeño país como Guatemala. Es en realidad irresponsable. Esa situación ha obligado a la Corte de Constitucionalidad a emitir una resolución que le prohíbe al presidente Jimmy Morales a suscribir este convenio con Estados Unidos sin contar con la aprobación del Congreso de la República. Esta medida jurídica es como un paliativo. Se esperan medidas desesperadas, digamos, del gobierno de Jimmy Morales para alcanzar este convenio con Estados Unidos, aún violando estas disposiciones de la ley guatemalteca. Las consecuencias para Jimmy Morales sería la comisión de un nuevo delito, la comisión de hechos que seguramente van a ser objeto de una persecución penal nueva en contra del presidente de la República.
Ahora, tienen la situación de los propios ciudadanos que están saliendo del país con la frontera o por la frontera con México, pero también arrastran la situación de ciudadanos de El Salvador y de Honduras que usan el territorio de Guatemala para intentar llegar a México y de allí seguir con destino final a Estados Unidos. Usted recién mencionaba y situaba el término explosión demográfica. Yo le pregunto, ¿este es un tema de explosión demográfica o es un tema de caída económica en los países de origen y la gente tiene que huir buscando un sueño dorado que sabemos no existe, dejándolo todo para intentar comer con lo que le pagan en otro lugar y que obviamente sigue siendo tan mal pago como en su propio país? Sí, definitivamente es el segundo presupuesto mencionado por ti, Marcela, el que se puede afirmar sin lugar a dudas. Tenemos un problema de carácter sistémico, económico, en estos países fallidos, con un capitalismo que se anunció dentro de los programas neoliberales como la gran solución a la pobreza, pero que ha dado al traste, no se ha logrado, es decir, no hay éxito económico en el capitalismo implementado en estos países, en esta nueva oleada de neoliberalismo que estamos viviendo desde la década del 90 y que se presentó como la gran panacea. No hay tal resultado favorable. Estos países del Triángulo Norte de Centroamérica se han convertido más bien en una fábrica productora de pobres antes que resolver la pobreza. Ese es efectivamente el fenómeno. Cuando yo mencioné el tema de explosión demográfica, me refería a que la acumulación que podría darse en Guatemala con estos flujos migratorios que proceden de otros países distintos, va a tener aquí una olla de presión enorme que el Estado guatemalteco no tiene los recursos para atender las grandes necesidades. Definitivamente es un problema estructural, es un problema que no se puede resolver con disposiciones de fuerza gubernativas, sino con verdaderas medidas del cambio del sistema económico que está rigiendo en nuestros países. Maynor, muchas gracias por este tiempo. Muy amable, hasta luego, Marcela, que todo esté bien por allá. Muchas gracias. Igualmente por ahí. Estamos hablando en redes sociales de una pregunta puntual. Estamos acotando justamente en red social esta advertencia que hace Jimmy Morales a las autoridades judiciales de su propio país, diciéndoles no sé si voy a acatar o si voy a usar mi poder de veto a la hora de seguir este tema. Me voy a leer la pregunta entonces en Twitter y las respuestas. ¿Es más importante la relación con Estados Unidos que la propia decisión judicial guatemalteca? Para Jimmy Morales, 25% dice sí, 25% dice no, y hay otro número muy potente, 50% que dice pura corrupción. Me voy a la pausa rápidamente, ya regresamos. Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentó un nuevo informe donde destaca por tercer año consecutivo el incremento de los niveles de hambre en el mundo. El organismo resalta que esta situación se debe, entre otras cosas, a que de los 77 países que experimentaron un aumento de la desnutrición entre 2011 y 2017, 65 sufrieron una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea. Otro de los factores claves es el impacto de los sucesos climáticos extremos, como la sequía que afectó a buena parte del mundo. Según la FAO, la situación más alarmante está en África, donde la subalimentación creció en casi todas sus regiones, mientras que en países de Oriente Medio, como Siria o Yemen, no para de incrementarse desde 2010 por la inestabilidad. Ante esta situación, la FAO destacó que se necesitan políticas urgentes para revertir el aumento del hambre, así como de la obesidad y el sobrepeso relacionadas directamente con la malnutrición.
Además, advirtió que si no se pone fin a la pobreza y al hambre, no se alcanzarán los 17 objetivos para el desarrollo sostenible establecido por las Naciones Unidas. Hoy, en Agenda Abierta, profundizaremos en los datos registrados en el informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Sputnik está citando justamente esta denuncia de Naciones Unidas, aumento de hambre en el mundo por tercer año consecutivo. Están hablando de este último informe, donde el número de personas que pasan hambre llegó en 2018 a 821,6 millones. Pone en evidencia los enormes obstáculos, dice Sputnik, que hay en el camino para lograr este objetivo en todo el mundo, de erradicar el hambre para el año 2030. Esto hace parte de un plan de desarrollo sostenible que creó la ONU, que impuso a los estados exigencias justamente para lograr los objetivos y, como ven, hasta ahora no va pasando. Ante la realidad es necesario tomar medidas más enérgicas, dice FAO, no solo en su escala, en la dimensión, sino también en términos de colaboración multisectorial. Cuando hablan difícil, la cosa es más grave de lo que parece. El nuevo siglo dice obesidad y hambre, dos grandes males de América Latina. Y a nuestra región le toca una parte muy dura. Aquí hablan de que hay una epidemia de obesidad en nuestra región que afecta a un cuarto de la población en América Latina y el Caribe. Y también se denuncia la triple carga de la malnutrición, una mezcla de subalimentación, obesidad, falta de nutrientes que crea un gran problema de salud público, cada vez más grave el problema. Se destaca también en este informe que la población más vulnerable somos mujeres y niños. Así entonces vamos a aportar otras cifras importantes y que destaca justamente en su último informe Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la sigla en inglés es FAO. Allí tienen este número de personas hambrientas en el mundo que les termino de mencionar y está separada. ¿Cuántos en Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuántos en África? ¿Cuánto en Asia? África tiene más de 256 millones pasando hambre. América Latina y el Caribe, nuestra región, más de 42. Asia, más de 513 millones de personas. Se dice fácil, duele. Se detalla también a continuación un poquito más cuál es la situación alimentaria en el mundo. Decimos, ¿cómo puede ser? Tenemos los países productores justamente de granos y de alimentos que abastecen gran parte del mundo y nuestra región está así. Hay 2.000 millones de personas viviendo inseguridad alimentaria moderada o grave, que es el peldaño anterior a caer en esta situación que se llama hambre, ¿sí? Hay más de 20 millones de bebés con bajo peso al nacer. Más de 148 millones de niños que tienen menos de 5 años que son afectados en el retraso, son afectados en el crecimiento, que ven afectado justamente su futuro, porque no pueden crecer en lo que es peso, en lo que es estatura, porque les faltan nutrientes. Allí la dureza de estos números. A esta hora también vamos a empezar a sumar otros datos y vamos a ir ampliando ya el análisis de los hechos. Todos esos datos ya los mencioné, están aquí. Vamos entonces a abrir el espacio de análisis. Francisco Coloane, exfuncionario de ONU en Oriente y Oriente Medio por 25 años, nos va a aportar más sobre el tema. Francisco, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted, Marcela? Gracias. Buen día. Un tema tan duro nos espera justamente para empezar a conversar. Y lo primero que nos preguntamos es por qué no se logra, si se están tomando medidas y si los estados se han hecho responsables de aplicar medidas para combatir el hambre, ¿por qué ya van 3 años donde no hay resultados positivos? ¿Qué nos está faltando? Porque estructuralmente aquellos países más afectados por la pobreza o por el hambre, como señalan estas cifras, están en condiciones muy desventajosas respecto al desarrollo. Todas son excolonias. Nunca estas excolonias en África, también incluyo a África, excluyo a América Latina, porque es una colonización diferente respecto a la pobreza y respecto al hambre, una colonización muy anterior. Sin embargo, hay formas de dependencia económica en la región de América Latina que lo han hecho estructuralmente tener bases de desarrollo insuficientes para superar el problema de la seguridad alimentaria, que es el concepto que se usa. África y Asia son zonas críticas. África, la más crítica,
porque nunca ha alcanzado estadios y una estructura de desarrollo que le permita ser, ¿no es cierto?, autosuficiente en seguridad alimentaria, muy lejos de ser autosuficiente en seguridad alimentaria. Es una zona permanentemente afectada por brotes de hambruna y con una permanente pobreza cercana a la indigencia. Entonces, los problemas estructurales y estas metas del desarrollo sustentable para la década para 2030 han sido siempre aspiraciones, que los países puedan tener internamente acuerdos políticos para poder llegar a solucionar sus problemas económicos en sus bases de desarrollo. Es un problema estructural. También tenemos un fenómeno nuevo en los últimos 30 años, que es la aplicación del modelo neoliberal o del ajuste estructural a las economías. Son la mayoría de estos países al borde de la hambruna, o con hambruna, o con problemas de mucha severidad respecto a la seguridad alimentaria, son países endeudados, entre comillas endeudados, porque voy a usar las palabras de nuestro estimado Néstor Kirchner, que decía que los muertos no pagan la deuda. Y los países desarrollados, las potencias excoloniales o neocoloniales hoy día, siempre están aspirando a que estos países paguen la deuda externa. ¿Bajo qué condiciones? Y esa frase famosa de Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda, no tienen deuda, a mí me parece muy acertada en este momento, para poder caracterizar la situación en forma más general. Sabe que mientras estamos hablando, si uno va al mundo de las redes sociales, tenemos que se habla del encuentro Mercosur que está realizando en este momento, con todo lo que implica los millones de personas que hacen parte de Mercosur, y la votación que se da, que ya en minutos lo vamos a abordar aquí, que se da en la Unión Europea porque están buscando un sucesor o sucesora a Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Hablamos de zonas económicas que concentran gran población. Estamos hablando de zonas económicas que con sus directrices afectan, con sus decisiones, afectan la vida de millones de ciudadanos. Y usted me dice que este aumento de la pobreza en el mundo arrastra o se debe o está motivado a problemas estructurales. Preguntamos, ¿estos grandes organismos y no solo los estados no tienen responsabilidades justamente sobre el tema? Claramente, porque a partir de la crisis de 2008, la crisis financiera y la crisis económica, las tasas de crecimiento de todos los países industrializados fueron afectadas hasta el día de hoy. Por lo tanto, el porcentaje del presupuesto nacional de esos países a la ayuda externa ha disminuido significativamente. Yo estaba trabajando en Naciones Unidas hasta el año 2009, 2010 como consultor, y me tocó participar directamente en esta crisis en donde la ayuda financiera de los países más desarrollados hacia los países menos desarrollados disminuyó significativamente. No voy a dar el porcentaje porque en cada país era diferente, pero la ayuda de Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos mismo, Bélgica, también Italia, eran países que hasta el 2008, incluso hasta la década del año 2000 al comienzo, era una ayuda significativa de suma importancia para superar esos problemas estructurales, con programas con ayuda externa, monetaria, y también de mucha logística y de asistencia técnica para superar esos problemas estructurales en aquellos países subdesarrollados que hoy día están reventando con hambruna y también con migración hacia Europa. Entonces, es un problema multilateral, es un problema mutuo, es decir, aquellos países que están más desarrollados claramente tienen una responsabilidad moral de ayudar a aquellos países que todavía están en una etapa de infradesarrollo o subdesarrollo. Allí hay un acuerdo global, que son las metas del año 2030. Sin embargo, me da la impresión que falta el dinero, falta la liquidez. Son economías todas que están con procesos de inestabilidad, con ciclos económicos que afectan mucho
la sustentabilidad y también mantener y sustentar un nivel de ayuda extranjera hacia los países subdesarrollados, particularmente el África. El África ha sido el continente mucho más golpeado en los sistemas de salud, particularmente, porque, por ejemplo, el caso de UNICEF, que era la agencia a la cual yo trabajé de forma mucho más íntima y más ligada durante toda mi carrera, UNICEF deja de recibir el apoyo financiero de las potencias económicas y los programas de salud se empiezan a desmantelar sin el apoyo de UNICEF y con muy poco apoyo del resto de las agencias. El Banco Mundial tampoco ha suplantado las carencias que ha provocado, ¿no es cierto?, la ausencia de la ayuda de UNICEF, particularmente la disminución de la mortalidad infantil, y ya que usted señaló de que una de las mayores víctimas del tema de la hambruna y de la carencia son mujeres y niños. UNICEF tenía un rol fundamental en esa ayuda, que nos ayuda también en términos de estructurar redes y sistemas de atención en salud primaria y en combate a la pobreza, y para poder también complementar o estructurar sistemas de seguridad alimentaria. Eso no está sucediendo porque ha perdido financiamiento a nivel global. La Unión Europea regala 825.000 millones de euros todos los años a evasores fiscales, dice Cira Rego hace escasas 2 horas en el Parlamento Europeo. Como decía Víctor Hugo, sigo leyendo el tuit de Cira Rego, del infierno de los pobres sale el paraíso de los ricos. Y ahí viene entonces la otra cuestión. Hay jurisprudencia que está faltando en cada uno de esos estados que asumieron compromisos y no los cumplieron, para que efectivamente el que dice algo y no lo cumple tenga una penalidad. Porque estamos hablando de que lo que está en riesgo son millones de vidas humanas. No hay jurisprudencia. Nunca Naciones Unidas ha tenido jurisprudencia, salvo los tratados globales. No existe esa jurisprudencia. Es decir, y menos para el tema del desarrollo y de la ayuda hacia los países subdesarrollados, a los países en hambruna. No existe jurisprudencia. La jurisprudencia son tratados de buena voluntad en las resoluciones de Naciones Unidas y los compromisos de Naciones Unidas, por una parte. Y esa cifra que usted menciona es insuficiente. Se calcula que son al año alrededor de 100.000, hay distintas cifras, millones de dólares, y me quedo corto, que se necesitan para empezar a reducir el tema de la hambruna y el tema de la carencia alimentaria. Son miles y miles de millones de dólares. Y los aportes y las arcas de los países no tienen una descomunicación aquí. Muchas gracias por este tiempo, Francisco. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Francisco Coloane, le sonaba el teléfono, así que lo liberamos para que pueda justamente atender y ver para qué lo requieren. Francisco Coloane es exfuncionario ONU, les decía, en Oriente y Oriente Medio por 25 años, así que es más que claro la trayectoria hecha sobre estos aspectos, los conocimientos y la dureza de lo que nos decía. No hay jurisprudencia, o sea que un Estado promete hacer cosas ante Naciones Unidas, pero si no las cumple, nadie le reclama o nadie tiene herramientas para reclamar. Durísimo. FAO indicó que más de 820 millones de personas padecen hambre en el mundo, siguen padeciendo. ¿Se relaciona el hambre con la desaceleración económica? Preguntamos en red social Twitter. 49% de quienes respondieron nuestro interrogante dice sí, 37% dice no, 14% dice desconozco. Se viene una pausa rápida, siga acompañándonos. Hoy se dan las votaciones para escoger como presidenta de la Comisión Europea a Ursula von der Leyen en pleno del Parlamento Europeo. Se postula como relevo de Jean-Claude Juncker.
La candidata lanzó el lunes una ofensiva para atraer a socialistas y liberales con propuestas ambiciosas en cambio climático, economía o renovación institucional para ganar apoyos. Pero los nuevos compromisos no bastaron para despejar esa incertidumbre. Von der Leyen, en su discurso de hoy, llamó a superar la división entre Europa Central y del Este y la Occidental. Asimismo dijo ser consciente de que también hay una división entre Sur y Norte por motivos fiscales y se comprometió a buscar la fórmula de combinar el equilibrio fiscal y la inversión. ¿Cuál es la importancia del cargo? ¿Por qué deja el Ministerio de Defensa alemán para asumir este puesto? El tablero político europeo está en movimiento. En Agenda Abierta le aportamos algunas claves. A ver, vamos a ver este primer portal. Lo vamos a mostrar allí. Dígame si es Deutsche Welle lo primero que mostramos. Sí. Von der Leyen dimitirá como ministra alemana de Defensa el miércoles en un mensaje en la red social Twitter. Von der Leyen aseguró que suceda lo que suceda en el Parlamento Europeo, donde tiene aún dudas si consigue respaldo mayoritario o no, dijo que pese a lo que pase en el Parlamento Europeo va a dejar su actual función en el Ejecutivo alemán. Allí entonces uno de los primeros puntos. Luego me voy al siguiente portal. Quienes la conocen dicen que huye de los eventos sociales, que defiende su vida privada a capa y espada y tal vez por esto se ha ganado reputación de ser una persona fría. La señora a nivel político en Alemania se la considera alguien capaz de tejer alianzas, o sea que es buena negociando. En Bruselas hay quien lamenta en cambio su poca experiencia comunitaria y va a ser ahora el Parlamento Europeo el que decide a través de su voto si se convierte o no en la primera mujer en presidir la Comisión Europea. En este caso, el portal es Euronews. Von der Leyen, en una entrevista con Der Spiegel en el año 2011, en plena crisis de la eurozona, dijo lo siguiente. Fíjense, y así está buscando el voto en un organismo de gran trascendencia como es la Comisión Europea. Mi ideal es unos Estados Unidos de Europa, según el modelo de estados federales como Suiza, Alemania o Estados Unidos. Así que los que creen que la OTAN es nociva tienen que tener claro que si llega esta señora a sentarse justamente sucediendo a Jean-Claude Juncker, van a tener justamente más OTAN. ¿Cuántos votos necesita para ganar este escaño justamente? Sigan corriendo entonces la información, yo la voy viendo desde acá. 376 votos necesita la ministra, aún ministra de Defensa alemana, para obtener la presidencia de la Comisión Europea. Hay que ver si en esta jornada finalmente aparecen esos votos. Hay que seguir de cerca esta situación, ya se han dado la mayoría de los debates, han pasado un intermedio ahora, se va a conocer luego la votación y ella, ya les conté, ha dicho que pase lo que pase en la Comisión Europea va a dejar el cargo de ministra de Defensa de Alemania. Avanzo entonces con otro dato más. Esta es la última encuesta que está publicando un medio de comunicación de Alemania. 56% de los ciudadanos dicen que no es una buena elección para el cargo de presidenta de la Comisión Europea. Y fíjense además, hay otro dato más aquí para agregar. El 56% dice que no y el 33% dice que sí, que está aprobando su elección para el cargo de presidenta de la Comisión Europea. Así las cosas entonces, fíjense qué es lo que está pasando en todo este entramado, porque de allí, de lo que ocurre en la Comisión Europea, es donde se firma o quién firma las grandes decisiones. Pausa rápida, vamos a volver con otros temas. A ver, vamos de una vez a las imágenes para que pueda contarles el contenido de los temas deportivos hoy. Imágenes para el primer punto. A ver, atletas chinos en este caso, con un gran logro. ¿Lo vemos? Allí lo tienen. Los clavadistas chinos mantuvieron su racha invicta en campeonatos mundiales. Cao Yuan y Chen Aisen los están viendo. Ganaron 2 títulos sincrónicos más en el cuarto día de competencia. ¿De qué competencia se trata? Mundial de natación que se está realizando en China. Los atletas dominaron la final masculina, plataforma 10 metros. Le dieron a China el 7º título consecutivo en este evento. Yuan, campeón olímpico de Londres 2012, medallista de bronce en el Mundial de 2013, cambió de modalidad a 3 metros de trampolín, ganó el título en Juegos Olímpicos Río 2016. Luego, en Gwangju, reclamó la corona de sincronización de 3 metros con Jie Ziyi y se ganó su reputación en la plataforma de sincronización.
Vamos a ir directamente con las imágenes a pegarnos con los Juegos Panamericanos, donde la delegación chilena, con 315 atletas de diferentes disciplinas, buscan la mejor de las actuaciones. En los últimos días ya está confirmado que 12 deportistas pudieron alcanzar marcas mínimas de clasificación. Se hace esta aclaración porque en el anuncio oficial se habían confirmado 303 deportistas. Chile va a estar presente en 34 disciplinas deportivas. También estarán en los Panamericanos otros 79 competidores. Y corríjanme, la gente de deportes ya está escuchando esta información, si este tema que vamos a mostrar a continuación no son las imágenes del domingo. Vamos a cambiar. Tour de Francia 2019. Estas imágenes del Tour de Francia las tuvimos ayer, pero si bien nombramos justamente a los colombianos Egan Bernal y a Nairo Quintana luciéndose en la etapa 10, corríjanme si esto no fue efectivamente lo del domingo. Allí tenemos la información arriba para ir mencionando. La fecha Tour de Francia, 15 de julio del 2019. Allí entonces las imágenes, cuando la agencia de noticias envía justamente la información. Etapa donde decimos a Nairo Quintana le fue muy bien, a Egan Bernal del equipo Ineos también ocupó el tercer puesto de la etapa, siendo superado por Geraint Thomas y por el ganador Julian Alaphilippe de Francia. Nairo Quintana terminó octavo en la casilla. Así las cosas entonces, vamos a actualizar deportes, vamos a presentar algo bonito. A las 11 de la mañana nuestra pantalla, allí va a tener más de lo que está pasando. Y a esta hora me voy a dar paso a una situación que se da en España, como una noticia que está justamente en plena expansión de los hechos. ¿Por qué? Porque se conocen ahora, ya se filtra a la prensa lo que está pasando. Fíjense cómo los medios españoles sostienen que los organismos de inteligencia y seguridad del Estado español tenían la información del atentado del 17 de agosto del 2017 en las Ramblas de Barcelona. Ese atentado se llevó la vida de 16 personas y generó más de 135 heridos. Joan Ortiz, vamos con la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. Las informaciones principales son dos. La primera, que el cerebro de los atentados de Barcelona de hace prácticamente 2 años era confidente de la inteligencia española, algo que ya sabíamos, pero que hoy queda finalmente demostrado de una forma contundente. La otra, que la inteligencia española conocía los movimientos y vigiló la célula terrorista hasta prácticamente el último momento. Es una información que aporta, como decíamos, con pruebas el diario Público.es en un artículo de investigación que firma el periodista Carlos Enrique Bayó después de más de 1 año trabajando en todo tipo de documentos. Lo que también aporta este artículo es que el CNI conocía con detalle los viajes que estaban realizando los terroristas por Europa para preparar precisamente los ataques. También tuvo acceso a las conversaciones tanto telefónicas como a los mensajes que se dejaban escritos. Conocía perfectamente el CNI sus planes y todo eso, pues sabiendo además que se estaban fabricando, preparando las bombas que finalmente pues no se utilizaron desde hacía meses en una casa en el sur de Cataluña. Todo esto lo hemos sabido a pesar de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como Ciudadanos se han negado a que se abriera una comisión de investigación para conocer, para esclarecer mejor la relación que había entre el cerebro de los atentados y el CNI, y también de que hayamos escuchado incluso que el Estado culpaba a los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, por el hecho de que era la policía catalana la que tenía que controlar y saber si el cerebro de los atentados, el imam de Ripoll, una localidad a 1:30 de Barcelona, se estaba radicalizando o no. Vamos a estar pendientes de las nuevas informaciones que puedan surgir, porque ya dice el propio artículo de Carlos Enrique Bayó que mañana conoceremos todavía más detalles. Gracias, Joan. Imagínense la gravedad, la importancia del hecho. Momento de despedirnos en nuestra agenda abierta. Gracias a todos. Gracias a todos los que suman de manera colectiva, gracias a los que ponen su granito de arena, y en la pantalla de Telesur se ve reflejado justamente ese trabajo. Hasta luego.